Hola, ya te oímos. Hola. Hola, Antonella. Hola. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí, ¿qué tal? Estoy encantada de ser parte, aunque desde la distancia, de vuestro primer evento. Me ha hecho recordar el nuestro en octubre de 2009, un evento de 80 personas, y la emoción era descomunal, porque entonces Oh, ya, es que esto es un poco... 400 personas, llevamos 1.400 personas una semana aquí dentro. Es una experiencia extraordinaria. Ya sé que usamos muchas veces estos adjetivos, pero en este caso verdaderamente es una experiencia fuera del ordinario. Y si me preguntas qué es lo que he visto que más me ha tocado, es muy difícil hacer una selección, pero diría que los dos ámbitos donde TED marca una diferencia, que son, por supuesto, lo tecnológico y después lo social. Hemos visto una demostración de drones increíble, drones que eran luciérnagas, lanzadas, decenas de ellas, para que volaran como pequeñas luciérnagas de verano en el escenario. Hemos visto lanzar un dron con una mano, es decir, hay una tecnología de, digamos, despegue del dron que se está desarrollando y tú puedes tener el dron en la mano y lanzarlo al aire, el dron empezar a volar. Hemos visto demostraciones de realidad aumentada, de realidad virtual. Ayer 1.400 personas con unas gafas Google han estado penetrando todas juntas dentro de una película de Chris Milk. Pero también hemos visto cómo las soluciones a los mayores problemas de la Tierra, como la pobreza o el cambio climático, no son tan imposibles de lograr. Una conferencia que me ha gustado muchísimo ha sido la de Andrew Yoon, un activista que trabaja para sacar el mundo de la pobreza, que ha visto cómo los agricultores son los seres más pobres de la Tierra y cómo ya existen las herramientas para sacarlos de su pobreza porque existen tanto las herramientas como las tecnologías. El problema no es ese. El problema es cómo hacérselo llegar a los más necesitados. Y esto es donde él y su plataforma están trabajando. También estaba Al Gore, como sabéis, embajador clásico del cambio climático, que ha hecho una charla impresionante y al final todo el teatro se ha puesto de pie contando hechos, hechos y hechos y hechos a favor de que el mundo entero, los gobiernos y todas las personas ya estén trabajando para energías que no tienen que ver con el petróleo y las energías derivadas de los fósiles. Luego, si me preguntas el momento del pelo de punta, que ha habido un montón, pero lo de más pelo de punta, yo diría John Legend, el cantante que acaba de ganar un Grammy, que ha ganado muchísimos, que ha cantado sus canciones desde el escenario. También está implicado en jóvenes negros en la cárcel. Este es un tema clásico de TED, la encarcelación de masas, sobre todo de personas negras, y hemos visto algunas ponencias para intentar poner soluciones también a este problema. Y ahora estoy aquí en esta zona TEDx de TED, donde nos vemos todos los organizadores. Intento darme la vuelta para que veáis la belleza de Vancouver, que es una ciudad totalmente sumergida en el agua, como si aquí el cambio climático ya hubiese sucedido hace mucho tiempo y parte de la ciudad estuviera en el agua. No sé si se puede ver detrás de mí que estamos en el agua, en este auditorio increíble. ¿Y qué puedo decir? Desde aquí deciros, os deseo muchísima, muchísima suerte, que esta sea la primera de muchísimas ediciones, que lo paséis muy bien y creo que Valencia tiene muchísimo que decir, como mínimo tanto como lo que estamos viendo aquí. Belén, espero que me hayas oído todo el tiempo. Muchísima suerte a todos y un beso muy fuerte. Un beso.